Muy buenos días a todos, mi nombre es Daniel Sosa. El día de hoy hablaremos sobre las cataratas. Primero vamos a definir qué es la catarata. Posteriormente hablaremos sobre la prevalencia de la catarata en Latinoamérica y el mundo. Mencionaremos sus principales causas y manifestaciones clínicas. Posteriormente hablaremos sobre su diagnóstico, cómo se clasifican, su principal tratamiento y, por último, la prevención. ¿Qué es la catarata? La catarata se define como una opacidad o la pérdida de la transparencia del cristalino. En esta imagen podemos observar un cristalino normal, transparente, versus un cristalino opaco en un paciente con cataratas. ¿Pero qué es el cristalino? El cristalino es una estructura transparente, biconvexa, que se localiza en el segmento anterior del ojo, por detrás del iris y por delante del humor vítreo. El cristalino está compuesto por un 66% de agua y un 33% de proteínas, denominadas cristalinas. En el adulto tiene una longitud promedio de 9 milímetros y un espesor o diámetro anteroposterior de 5 milímetros. Anatómicamente, el cristalino está formado por 4 estructuras: la cápsula o membrana basal que envuelve a todo el cristalino, el epitelio, que se encuentra por debajo de la cápsula anterior, que está formado por una sola capa de células metabólicamente activas. Estas células migran hasta el ecuador del cristalino, donde se diferencian en las fibras cristalinianas. La corteza del cristalino, que va a estar formada principalmente por fibras cristalinianas más jóvenes y menos compactas, y el núcleo o porción central del cristalino, que va a estar formado por fibras cristalinianas más antiguas y más compactas. ¿Para qué sirve el cristalino? El cristalino funciona como un lente que le aporta al ojo aproximadamente 1/3 de su poder refractivo. Los 2/3 restantes son aportados por la córnea. Este lente natural que tiene el ojo tiene una función dinámica, ya que tiene la capacidad de cambiar su forma. Se aplana para poder ver los objetos lejanos, mientras que para poder observar los objetos cercanos se incurva, cambiando su forma. Este fenómeno se conoce como acomodación. A partir de los 40 a 45 años, los seres humanos vamos perdiendo esta capacidad de acomodación debido a que el cristalino se vuelve cada vez más rígido y menos elástico. Esto es lo que se conoce como presbicia o vista cansada y se manifiesta como la dificultad para leer, que se corrige fácilmente con anteojos de lectura. En el mundo existen aproximadamente 39 millones de personas ciegas, de las cuales el 90% viven en países en vías de desarrollo como el nuestro. La principal causa de ceguera en Latinoamérica y todo el mundo son las cataratas. 50 al 60% de las causas de ceguera reversible se atribuyen a las cataratas. Se estima que 4 de cada 10 personas mayores de 60 años presentan algún grado de catarata. Es decir, que aproximadamente la mitad de las personas entre 60 y 65 años padecen este problema. Esta prevalencia aumenta considerablemente en relación a la edad, llegando a un 70% en los mayores de 75 años de edad. Por lo tanto, las cataratas son un problema de salud muy importante. La principal causa de las cataratas, como mencionábamos, es el envejecimiento. Estas cataratas se conocen como seniles. Sin embargo, existen otras causas, como las congénitas, las asociadas a traumatismos, o las cataratas secundarias a enfermedades metabólicas, como la diabetes o el uso de algunos medicamentos.
A partir de los 60 a 65 años, el cristalino va perdiendo su transparencia debido a la oxidación y la desnaturalización de sus proteínas. La catarata senil se caracteriza por ser bilateral y asimétrica, es decir, que puede estar más avanzada en uno de los ojos. Se denomina catarata congénita a la opacidad que aparece al momento del nacimiento. Estas cataratas pueden ser uni- o bilaterales y según su etiología pueden ser hereditarias, metabólicas, asociadas a infecciones o incluso idiopáticas. Se presentan en 1 de cada 2.000 nacidos vivos. Los traumatismos penetrantes, como vemos en esta imagen, o contusos, son una causa importante de cataratas en los pacientes jóvenes económicamente productivos. Por este motivo es muy importante el uso de protectores oculares en determinados oficios para prevenir esta y otras complicaciones oculares asociadas a los accidentes laborales. Las cataratas por traumatismos contusos pueden presentarse de una forma muy característica, como vemos en esta imagen, con una imagen de estrella o roseta. Algunas enfermedades metabólicas, como la diabetes, pueden inducir catarata en las personas jóvenes que no llevan un control adecuado del azúcar. Y esto se debe a que se produce una acumulación de sorbitol dentro del cristalino. Este sorbitol ejerce una fuerza osmótica, lo que genera una hidratación de las fibras cristalinianas y la opacificación del cristalino. Algunos medicamentos, como los corticoides, utilizados ya sea de manera tópica o sistémica por periodos muy largos, pueden generar una opacidad subcapsular posterior muy importante. Además, es importante resaltar que los corticoides se asocian a elevación de la presión intraocular y glaucoma. Por lo tanto, es muy importante su uso controlado y supervisado por el oftalmólogo. Las principales manifestaciones clínicas de las cataratas son la disminución de la agudeza visual o visión borrosa, que puede llevar incluso a la ceguera de tipo reversible, el deslumbramiento o encandilamiento, la disminución de la sensibilidad al contraste, la visión doble, o también llamada diplopia monocular, y en los niños, las cataratas congénitas que no son tratadas de forma temprana pueden llevar a una ambliopía profunda, también conocida como ojo vago. Para el diagnóstico de las cataratas, realizamos un examen físico oftalmológico utilizando un microscopio denominado lámpara de hendidura, que nos permite observar las distintas estructuras intraoculares con una gran magnificación, como el caso del cristalino. Este estudio se conoce como biomicroscopía. Las cataratas se clasifican según la localización de la opacidad en subcapsulares, es decir, por debajo de la cápsula, corticales o nucleares. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de las cataratas son mixtas, es decir, que tienen un componente nuclear, cortical y o subcapsular. Las cataratas nucleares son las cataratas más frecuentes relacionadas con el envejecimiento. Este tipo de catarata afecta más la visión lejana que la cercana. Incluso muchos pacientes en las etapas tempranas refieren ver mejor de cerca. Esto se conoce como segunda visión. Con el tiempo, el núcleo del cristalino se va volviendo opaco y va cambiando su color. Pasa un color amarillento, incluso anaranjado o marrón, que es lo que se conoce como catarata brunescente. Las cataratas corticales se caracterizan por unas opacidades periféricas en forma de radios o cuñas
a nivel de la corteza del cristalino. El síntoma principal de este tipo de catarata es el deslumbramiento. Cuando la corteza se vuelve opaca en su totalidad desde la cápsula hasta el núcleo, esto se conoce como una catarata madura, que puede absorber mayor cantidad de agua, hidratarse o hincharse, lo que se denomina catarata intumescente. Se denomina catarata subcapsular a la opacidad que se encuentra por debajo de la cápsula posterior. Estas cataratas suelen ser centrales y de aspecto granular, como vemos en esta imagen. Se caracterizan por avanzar rápidamente, produciendo visión borrosa y mucho deslumbramiento. A diferencia de las cataratas nucleares y corticales, se presentan en pacientes más jóvenes y, además del envejecimiento, se relacionan a los traumatismos oculares y al uso prolongado de corticoides. Existen distintos sistemas que nos permiten clasificar las cataratas de acuerdo a su grado de opacidad. Uno de los más utilizados en el mundo es el sistema LOX3, que nos permite clasificar a las cataratas según su localización, según su color y su opalescencia, utilizando como referencia 6 imágenes para las cataratas nucleares y 5 imágenes para las cataratas corticales y subcapsulares posteriores. El único tratamiento definitivo de la catarata es la cirugía con implante de lente intraocular. La cirugía de catarata suele ser una cirugía ambulatoria de corta duración que se realiza generalmente con anestesia local o tópica, dependiendo de la preferencia del cirujano. La principal indicación de la cirugía de catarata es el deseo del paciente de mejorar su función visual. Existen principalmente 2 técnicas quirúrgicas, la cirugía extracapsular y la facoemulsificación. La cirugía extracapsular consiste en la extracción del núcleo entero y la corteza a través de una abertura en la cápsula anterior del cristalino. La principal desventaja de esta técnica quirúrgica es que requiere de una incisión corneal o escleral muy amplia, que puede inducir o generar mucho astigmatismo y requiere ser cerrada con puntos de sutura. Por otro lado, la facoemulsificación es una técnica quirúrgica más moderna. Consiste en fragmentar el núcleo del cristalino utilizando una sonda que emite ultrasonido. Estos pequeños fragmentos o pedazos de cristalino son posteriormente aspirados utilizando un sistema de irrigación y vacío que se encuentra conectado a la misma sonda. Una vez que se retira todo el núcleo y la corteza, inyectamos dentro del saco capsular un lente intraocular, como vemos en estas imágenes. En la actualidad, la facoemulsificación es considerada el estándar de oro de la cirugía de catarata, ya que se realiza por una incisión muy pequeña, de apenas 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, tiene la ventaja de inducir menos astigmatismo y favorecer una recuperación visual muy rápida. Existen distintos tipos de lentes intraoculares fabricados con distintos materiales como el acrílico y la silicona, que son biocompatibles con el ojo. Los lentes pueden ser rígidos o pueden ser plegables. La ventaja de estos últimos es que se pueden colocar o implantar a través de una pequeña incisión utilizando un inyector especial, como veremos a continuación. Según su función, los lentes intraoculares pueden ser de 3 tipos: monofocales, multifocales o tóricos. Los lentes monofocales, como indica su nombre, permiten corregir un solo foco de visión, generalmente el lejano. Por lo tanto, el paciente después de la cirugía necesitará utilizar anteojos de lectura. Los lentes multifocales permiten corregir 2 o más focos de visión, como la lejana, intermedia y cercana. Se caracterizan por la presencia de estos anillos concéntricos. Y
le brindan al paciente mayor independencia de anteojos. Por último, los lentes tóricos nos permiten corregir el astigmatismo del paciente que presenta previamente, mejorando así su calidad visual. Los lentes tóricos a su vez pueden ser monofocales o multifocales. A continuación les presento un video ilustrativo de la facomulsificación, que es en la actualidad la técnica gold estándar de la cirugía de catarata. A manera de resumen, como ya mencionábamos en la introducción, vemos que la catarata es la opacidad o pérdida de la transparencia del cristalino. Esta pérdida de transparencia se debe a una alteración en las proteínas. Las proteínas, con el tiempo, con el envejecimiento, se oxidan y desnaturalizan, y esto genera una opacidad. Entonces, el primer paso de la cirugía consiste en la colocación de un anestésico, que puede ser local, como vemos, una inyección, o simplemente con el uso de gotas anestésicas. Eso depende de la preferencia del cirujano. Luego vamos a realizar una incisión principal de aproximadamente 2 milímetros y una incisión accesoria de 1 milímetro. Es muy importante colocar dentro del ojo una sustancia que se llama viscoelástico. Esta sustancia permite mantener los espacios dentro del ojo y proteger las estructuras intraoculares. Con este instrumento, denominado cistótomo, realizamos una abertura circular de la cápsula anterior para poder extraer el cristalino, es decir, la corteza y el núcleo del cristalino, utilizando esta sonda que, como vemos, vibra por medio del ultrasonido y nos permite fragmentar la catarata y aspirarla. Una vez que aspiramos toda la catarata, es decir, el núcleo y la corteza, vamos a implantar dentro del saco capsular, también conocido como bolsa capsular, un lente intraocular, que en este caso es un lente plegable que fue inyectado y dentro del saco se despliega. De esta manera finalizamos la cirugía de catarata. A pesar de que las cataratas, o la principal causa de las cataratas, es el envejecimiento, existen muchos factores de riesgo que pueden acelerar su aparición. Entre ellos, el tabaquismo, la exposición prolongada a los rayos ultravioleta y el mal control del azúcar en los pacientes diabéticos. Por lo tanto, para prevenir las cataratas es importante evitar el cigarrillo, llevar una dieta saludable basada en alimentos que contienen vitaminas y propiedades antioxidantes, protegerse de los rayos ultravioleta utilizando gafas de sol y controlarse de forma adecuada el azúcar, esto en el caso de los pacientes diabéticos. También es muy importante acudir regularmente a los controles oftalmológicos para poder de esta manera prevenir y tratar oportunamente esta patología. Muchas gracias por su atención.